Pues qué bendición, ¿no? Poder estar aquí una vez más, adorar al Señor. Hello. Sí. Se durmieron pero de repente. Se quedaron en stand-by. Bueno, antes de continuar con el siguiente tema, en relación a la pregunta de Keila de que si se pierde la salvación o no, conforme al versículo de Apocalipsis 3:5, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que obviamente hay escrituras como que nos mueven el tapete. ¿Sí? Sí. Entonces, yo me puse a pensar respecto a esto. Estábamos hablando de que necesitamos ser una iglesia que no a todo dice amén. ¿Sí? Que no a todo dice amén. Por ejemplo, me recuerdo que algunos hermanos decían, yo le pegaba a mi mujer, amén. ¿Ah? Y gloria a Dios. ¿Ah? Y luego, y me convertí a Cristo y no dice nadie nada. ¿Ah? Entonces, que seamos una iglesia pensante. De repente, miren, hace años, nosotros tuvimos no problema, yo no tuve problema con eso, pero un hermano sí tuvo problema. Él nos estaba ayudando con los jóvenes. Entonces, uno de los jóvenes, él dijo esto, la salvación no se pierde, así categóricamente hablando, ¿no? Entonces uno de los jóvenes les dijo, hermano, es que sí, la salvación sí se pierde. Y no se pierde, no, que sí se pierde, no se pierde, total. Pero ninguno de los dos expuso un texto, una referencia, y ni siquiera explicó de una manera bíblica si se perdía o no se perdía. ¿Me siguen? Entonces, ¿cuál de los dos tenía razón? Ninguno. ¿Saben por qué? Porque si nosotros no sabemos qué es lo que estamos creyendo y por qué lo creemos, pues es como es un total ignorante. Entonces, dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida. Aquí hay una condición. El que venciere. ¿Sí? El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Ok. Ahora, yo me puse a pensar, Señor, ¿qué es esta cosa? ¿Por qué lo dijiste precisamente en Apocalipsis, no? Ahora, ¿quién escribió el Evangelio de Juan? ¿Sí? ¿Verdad? Como de qué color es el cabello blanco de Napoleón? Pues, Napoleón, ¿verdad? Pues blanco. ¿Verdad? Entonces, ¿quién escribió ese libro? Juan. ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis? Entonces, a ver, como que, a ver, Juan, tú me dijiste acá, tú escribiste acá, y ahora escribes acá. A ver, ¿cuál es el asunto entonces? Bueno, vamos a Juan. Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera, ya sé que se lo saben, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en cree, no crea, no crea, cree, en él cree. Ahora, ahí ese versículo y esa frase a mí me indica que
el creer debe de ser una acción continua. ¿Sí? ¿De qué me sirve haber creído en Jesucristo hace 40 años cuando hoy no creo en Jesucristo? ¿De qué me sirve? De nada. Entonces significa creer continuamente, aferrarse. También significa, y esto es ya del griego, significa ser persuadido de, por ello, fiarse de, confiar. Significa en ese sentido de la palabra apoyarse en, ¿sí? En el cree. Apoyarse en, no como una mera creencia, sino apoyarse en una persona. Entonces, obviamente, y regresando a Apocalipsis 3:5, dale el siguiente. Sí, 3:5. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. El que venciere, ¿cómo? Que siga creyendo, ¿sí? El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre. Entonces, la fe del cristiano es una fe continua, es una fe creciente. Por eso aquí nos habla de ser vencedores. Y la iglesia de Sardis, ya cerrando este pensamiento, la iglesia de Sardis estaba en medio de una sociedad descuidada. ¿Se acuerdan? 5 veces fue conquistada. ¿Saben? Ellos, estaba leyendo que ellos tenían una especie de roca que cubría una de sus entradas. Era una roca grande, pero era una roca con grietas y por ahí se podían meter. Entonces, a alguien se le ocurrió rellenarla como de adobe, ¿ah? Entonces, de lodo. Entonces, en una de las guerras, uno de los soldados, el general, o el rey de la nación que los quería conquistar, a Sardis, les había prometido una recompensa si ellos descubrían cómo meterse. Entonces, uno de los soldados que estaba arriba, cuidando, se le cayó el casco y cayó allí en esa roca y resulta que se partió. ¿Por qué? Porque se partió entre comillas, la roca. ¿Por qué? Porque era de adobe. Entonces, uno de los soldados, el soldado que estaba buscando la recompensa, dijo, pues por aquí. Y ellos empezaron a escarbar y por ahí se metieron y así de esa manera fue conquistada Sardis. Una de las 5 veces. Ahora, para que sea conquistada una vez, todavía pasa, pero 5. Imagínense. O como Troya, ¿se acuerdan? El famoso caballo de Troya. Bueno, el mensaje a Filadelfia, antes de entrar ahí. Filadelfia fue fundada por los ciudadanos de Pérgamo. Se estableció la comunidad en una zona fronteriza como una entrada a la meseta central de Asia Menor. Los de Filadelfia mantuvieron a los bárbaros alejados de la región e introdujeron la cultura y el idioma griego. Era lo que ellos querían. Ellos querían, por ejemplo, miren, déjenme decirles, uno de los mayores problemas, una de las mayores preocupaciones de muchos americanos es que los mexicanos vuelvan a tomar el territorio. Esa es su mayor preocupación. Y bueno, en cierta manera tiene razón, pero naturalmente hablando, los ríos siempre reconocen su cauce. Entonces, obviamente la historia da muchas vueltas y y ellos tal vez con justa razón, ¿verdad? Ahora no solamente, yo no sé cuántos miles o cuántos millones de personas vivirían en lo que se nos fue quitado de México. Yo no sé cuántos millones de personas, a lo mejor eran miles, ¿sí? Pero ahora cuántos estamos acá.
¿verdad? Ahora, bueno, regresando. La ciudad fue destruida por un terremoto, la ciudad de Filadelfia fue destruida por un terremoto en el año 17 después de Cristo. Luego después, y la gente quedó tan preocupada hasta el punto que la mayoría vivía fuera de los límites de la ciudad. Ya no querían vivir allí. Imagínense, un terremoto en la Ciudad de México y todo el mundo se sale. ¿Por qué? Porque siempre está temblando. Lo que está pasando en Chiapas. Entonces ya, fíjense, lo que les convendría, por ejemplo, en Chiapas es lo que estábamos viendo hace unos cuantos meses, ¿no? Comprar contenedores y meterse allí. ¿Y cuál sería el problema? Ninguno. ¿Por qué? Porque bueno, quizás una inundación, sí, ahí sí tendrían problemas, ¿no? Pero terremotos no habría ningún problema. Así que, bueno, ellos vivían eso. Filadelfia quiere decir el amor al hermano. No se lo puso un cristiano, por supuesto. Estamos hablando de que fue uno de los ciudadanos de Pérgamo. Y se dice que se lo puso por amor a su hermano. Amaba tanto a su hermano que le puso ese nombre, de Filadelfia. Es curioso porque Turquía no se hablaba el griego. Entonces, en esa ciudad, en Filadelfia, se le puso ese nombre precisamente en griego. Y los de Pérgamo no eran griegos. Es como un gringo que se va a México y le pone a un estado eh, cualquier nombre que sea, ¿no? Sí. Vamos al verso 7. Dice, escribe, ya leyendo precisamente de Filadelfia, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Saben? Yo no sé cuántos de nosotros hemos llegado a la conclusión de que Dios, déjenme hacerles la siguiente pregunta. ¿Por qué será que Dios bendice a unos más que a otros? Así es, porque así le place, no más. Así yo iba a decir, porque así se le pega la regalada gana, ¿no? Es cierto, porque así le place. Dios es Dios. Ahora, chequen esto, porque muchos de nosotros nos estamos quejando de lo que otros no tienen. Ya tenemos nosotros, pero otros no tienen. Entonces, dentro de la constante filosofía actual de confesar lo positivo, tampoco debemos de caer en confesar solamente lo negativo. Muchos de nuestros padres pusieron confesiones negativas sobre nosotros. Y yo creo que salvo algunas excepciones, no nos bajaban de peso, de tarugo, de todo lo demás, ¿verdad? Pero nunca nos clasificaron como brillantes. Nunca nos clasificaron como trabajadores, siempre eres un flojo, aunque hiciéramos las cosas que nos pidieran, ¿no? Eres un flojo, eres un tarado, eres honesto, eres un otro, eres esto y aquello y aquello y aquello y más y más y más. Entonces, fíjense, ellos estaban hablando fe sobre nosotros, pero era una fe negativa. Ahora, como dijo alguien, si mis padres me decían que yo era tonto, mis amigos dicen que soy tonto, mis enemigos dicen que soy tonto, pues yo creo que tienen razón, por lo menos por mayoría, ¿no? ¿Verdad? Y el asunto es que nosotros a veces nos ajustamos tanto a las cosas negativas, ¿sí? Que nosotros no nos enfocamos ahora en las cosas positivas. Dice aquí,
esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Sabes qué? Una de las cosas que debemos de recordar es que si Dios es santo, Él no puede mentir. Y sabes, este capítulo a mí de repente dije, Señor, como que me voy a ver medio, medio con la corriente de lo que tantos predicadores están predicando. Pero pues igual es la Biblia, ¿no? Entonces, denme chance. Entonces, a veces necesitamos recordar que si Dios es santo, que Él no puede mentir, que Él posee la autoridad para que lo establecido por Él suceda en el tiempo perfecto. Ahora, hace unas semanas puse un comentario en Twitter que no siempre aparece la imagen en el Facebook, pero aparece, por ejemplo, lo pongo en Twitter, aparece en Facebook y aparece en algunas más páginas de Facebook. Y yo decía, por ejemplo, uno de mis sueños, no sé si vieron esto, uno de mis sueños, la verdad, a mí me gustaría tener un carro Phantom Rolls Royce. Digo, perdónenme, es mi gusto, pues. ¿Ya? Algunos de ustedes ya han visto qué clase de carro me gusta. O sea, no son de las puertas que se abren de aquí para allá, sino de aquí para acá, ¿sí? Para poder salir más rápido, ¿no? O sea, me encanta. Y que el volante no lo tiene a la izquierda, sino lo tiene a la derecha. Digo, pues hay que romper el molde, ¿no? Entonces, imagínate, pagar los impuestos, pues también, si Dios te da eso, te va a dar para pagar los impuestos, ¿no? Muchas veces nosotros nos preocupamos por, ay, Señor, es que la casa que yo quiero es muy grande, pero imagínate cómo la voy a limpiar. Pues si te da la casa, también te va a dar dinero para que quizás contrates a alguien que te ayude a limpiar la casa, pero regularmente nosotros somos tan negativos que decimos, no, pues mejor no. Hello. Ah, sí, los biles de la luz, imagínate, para ser bilis, ¿eh? Se fue. Ah. Entonces, uno dice, pero la electricidad, el agua, bueno, ¿quieres esa casa sí o no? Sí. Ahora, yo les reto, por favor, pongan el sueño que ustedes tienen en el Facebook y van a ver la bola de comentarios que van a llegar. Uy, qué materialista. De gente cristiana y no cristiana. En vez de decir, ¿sabes qué? Yo te apoyo. Yo creo que tenemos un Dios grande, poderoso, que puede bendecirte. Quizás decir, uy, mi hijita o mi hijito, ¿de cuál te fumaste? ¿Ah? Entonces, él no puede mentir. Él posee la autoridad para que lo establecido por él suceda en el tiempo perfecto. Ojo, lo establecido por él. ¿Sí? Lo establecido por él. Ahora, la soberanía de Dios es absoluta y debe de ser reconocida y aceptada en la vida del cristiano de esa manera. Habrá veces que las cosas no van a ir como las planeamos o como las deseamos, pero siendo honestos, a veces las cosas salen mejor de lo que pensamos. ¿Ya? O sea, a veces sucede. Miren, yo no sé. Yo hice una pregunta hace unos años y espero no recibir la misma respuesta. No está la persona aquí, gracias a Dios. ¿Cuántos de ustedes en la vida han reído más que llorado? Sí, ¿no? Digo, esa persona dijo, no. Dije, wow, no se ha dado cuenta que ha reído más que llorado. Entonces, se fijan, o sea, y estoy hablando de una persona cristiana.
Ahora, imagínate, yo no quiero esa clase de vida cristiana para mí, no quiero esa clase de vida cristiana para mis hijos o para mis nietos. Si solamente voy a estar en una continua fe negativa, ¿para qué? Obviamente no. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti mira, yo no sé, así como Dios nos va llevando, yo creo que sería muy, muy chido, muy bueno, cool, chévere, que nos fuéramos emocionando. Dice, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, ojo, porque aquí no depende de nosotros. O sea, fíjense, dice, yo conozco tus obras. Pregunta, ¿cuáles han sido tus obras en este año? Y si nosotros nos ponemos a pensar así como que, pues ¿cuáles? ¿Ah? Sí, el año pasado. El año pasado, ¿qué obras hicimos? Así como, puro trabajar, puro trabajar. Bueno, pues miren, uno como pastor o como evangelista o como alguien que está en el ministerio de, entre comillas, tiempo completo, uno pudiera decir, bueno, yo fui y a través de mi ministerio se salvaron tantas almas. Asegúrame que están en el camino del Señor. Asegúrame después de que tú predicaste qué pasó con esas personas. Eso no depende de mí, eso depende de Dios. Sí, por ahí anda. Ahí. Pero aún yo creo que es correcto, las obras son parte de la vida de un cristiano, pero yo creo que también hay que decir que no hicimos muchas obras, porque todos hicimos obras. De otro, pues y todo en realidad cuenta. Pero yo creo que de todas formas todo va a la misericordia de Dios, porque aún lo bueno y lo malo de nosotros es delante de Dios no es nada. Exacto. Tenga uno todo o le falta uno de los detalles, todo de todas formas Dios lo da a uno por misericordia. Y bueno que mencionas eso, o sea, delante de Dios nuestras obras son nada. Lo mismo deberían ser nuestras obras para nosotros mismos. Nuestras obras no son ni delante de Dios, ni delante de mí son nada. ¿Por qué? Te me adelantaste, pero está bien. Estamos en el mismo correo. Un poquito ahí. Sí, sí. En mi opinión, más bien las buenas obras no son tanto para Dios, sino para el bienestar de nuestros Para hermanos. la gente. Porque si no fuera así, entonces ¿cómo se ayudaría el pueblo en Exacto. ellos? Exacto. Miren, yo creo que este es un buen mensaje. Yo creo que este es un buen mensaje, especialmente para esta fecha del año, porque vamos comenzando, ¿no? Lo que hemos logrado hasta hoy es bien poco. No tenemos nada de lo cual podamos nosotros presumir. Ahora, lo que decía Rafael, y lo que hemos hecho, ni siquiera lo hemos hecho por nuestras propias fuerzas, porque nuestras fuerzas provienen del Señor. El dinero proviene del Señor. La habilidad proviene del Señor y aún el sentir por bendecir a alguien proviene del Señor. No creo que al diablo le haya nacido en su noble corazón decirnos bendice a esa persona. No, yo creo que no. ¿Verdad? Entonces, nosotros no podemos presumir nada. Y la puerta que ha estado puesta delante de nosotros es probable que aún no la veamos. ¿Sí? Tal vez nosotros no veamos la puerta, ya estamos en el 2018, estamos empezando un año y está la puerta abierta. ¿Cuántos dicen amén? Quizás ni la vemos. Quizás ni la vemos, pero la puerta está abierta. ¿Y sabes qué? No solamente está abierta, pero nadie la puede cerrar.
Ahora, esto no es para todos. Esto no es para todos. Sabemos que esa puerta allí está y está abierta. Yo recuerdo, miren, hay una frase en México que se llama la cuesta de enero. No sé si algunos de ustedes la conocen, la cuesta de enero. La cuesta de enero significa que las personas al final de año gastan mucho dinero en juguetes, en regalos, en compras, etcétera. Gastan tanto dinero que en enero deben todo. Entonces se llama la cuesta de enero, ¿sí? Y es muy difícil. Entonces, um, allí en el Facebook nosotros recibimos tantos memes y tantas cosas donde dicen, es que el gasolinazo, ¿sí? El gasolinazo. Vamos a cantar no sé, hacer una canción respecto al gasolinazo. Dios es fiel a pesar de los gasolinazos. Dios ha sido fiel, ha sido, es y será siempre fiel. Miren, yo creo que el hermano Onésimo, no, bueno, Gloria, el hermano Onésimo y yo somos los más maduros aquí entre ustedes. Y nosotros hemos resistido varios gasolinazos más que ustedes. Y Dios ha sido fiel. Entonces, no temo al gasolinazo. Dios, yo recuerdo, hablando a las personas que probablemente nos estén viendo por internet y que sean indocumentadas. Yo recuerdo que cuando entró Obama era así como que una desesperación, ¿no? Ojalá que Obama, ojalá, y teníamos tanta esperanza, bueno, por incluirme. Yo de repente empecé a ver que era un salvador fake, falso, ¿verdad? Entonces, igual que Trump, igual que los que vienen, son salvadores falsos. Y mucha gente empezó a poner demasiada esperanza en ellos. Entonces, el asunto, hermanos, es que pasan todos los presidentes y Dios ha sido Dios. Dios ha sido fiel. Ahora, miren, yo quisiera pedirles que la puerta ya está abierta, pero que oremos que Dios nos meta a ella a como dé lugar. ¿Sí? Yo honestamente, yo les comentaba a algunos de ustedes hace tiempo, yo cambié mi oración, a veces decíamos, Señor, abre las puertas, ¿sí? Yo decía eso, abre las puertas, Señor, abre las puertas. Entonces de repente Dios abría tantas puertas que ahora yo tenía que decir, ¿y ahora cuál? Dame sabiduría para escoger cuál. Entonces pronto empezamos, mi familia y yo, a orar, Señor, abre la puerta. Sí, abre la puerta. ¿Por qué? Porque así no tengo que orar demasiado para que Dios ahora para saber cuál puerta. Si es una puerta, Señor, indícame la puerta. Pues ese punto, métete, ¿no? Pero a veces nosotros estamos ahí con semejante puerta y no nos metemos. Y he aprendido a decirle al Señor, Señor, jálame o empújame. Porque a veces no queremos. A veces nos da miedo. A veces nos da temor. Siempre lo desconocido nos va a generar un poco de temor. Y hermanos, yo creo que en este 2018 nadie podrá cerrar la puerta que Dios ha abierto para nosotros. Nadie. Ni siquiera nosotros podemos ufanarnos de tener fuerza. Dice ahí, yo conozco tus obras. Sea aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, ¿has guardado mi palabra?
y no has negado mi nombre. Entonces, ni siquiera podemos ufanarnos de tener fuerza, ¿sí? Está algo que acaba de suceder, algo precisamente lo que estás diciendo de la puerta abierta. Daba testimonio la hermana Olivia Valero, que ya en Guadalupe, Nuevo León. Dice que apenas unos días atrás ella y su esposo se habían entrado a un tiempo de oración para que Dios mostrara qué hacer en este año. Y cuando estaban en la oración, en ese temporada, en ese día, su esposo recibe una llamada. Entonces, inmediatamente de que recibió la llamada, bueno, esa era una llamada para un trabajo que el gobierno de la ciudad le tenía a él. Ujú. Y bueno, lo convirtieron en la persona que va a regir, en cierta manera, se va a hacer cargo de los asuntos religiosos de la ciudad de Guadalupe, Nuevo León. Guadalupe es una ciudad, no sé cuántos millones tenga, pero bueno, ahí vive mi hermana, ahí viven mis hermanas. Entonces, el hombre es cristiano, el presidente, y le dijo, todo lo que tú quieras, dijo, si tienes necesidad de hacer comida para los pastores, si hay necesidad económica, tú nada más dime lo que se necesita. O sea, están las puertas abiertísimas. Y la hermana dijo, antes de que nos fuéramos a orar, mi esposo y yo, el Señor me había dado una palabra y me había dicho, mientras ustedes estén orando, dijo, mientras estén orando, la puerta será abierta. Y justamente mientras ellos estaban en ese retiro y se fueron a la cola de caballo a una casa por allá especial a orar, y dice que justamente en ese tiempo de ese día de oración le recibe la llamada. Amén. La puerta se abre. Amén. Miren, les decía que ni siquiera podemos ufanarnos de tener fuerza. Yo creo que las mayores oportunidades van a venir sin que tú las busques. Keila, ¿quién te buscó para tu trabajo? Tú no lo buscaste. Tú no lo buscaste. Ajá, ajá. Entonces, hermanos, van a venir esas oportunidades. Van a venir esas oportunidades. Sí, sí, a veces, miren, a veces nosotros tenemos, por ejemplo, recordando hace muchos años, antes de entrar a trabajar a la presidencia municipal de León, yo había un hermano que sabía que yo necesitaba este trabajo. Y fue precisamente en un tiempo de, ¿qué fue? ¿Oración? O una reunión, cuando llegó un hermano y me dijo, órale, ve, ya, listo. Sí, ahí está. Rapidísimo, se me viene a la mente, muchos de nosotros lo hemos predicado antes, que muchos de nosotros nos veíamos como José y el copero se ha acordado de nosotros. Así es. Así es. Que el copero se acuerde. Así es. Señor, que no sufra de Alzheimer. Sí, así es. Así es. Amén. Entonces, nuestra fuerza proviene del Señor. Y todo lo que va a venir, hermanos, proviene del Señor. Proviene del Señor. Ahora, dice el versículo 9, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aguas con esto. Aguas con esto. Mucho cuidado. Porque son gente, hermanos, que vamos a traducirlo al cristianismo. Son gente que se dicen ser cristianos, pero provienen ¿de dónde? De la sinagoga de Satanás. Ahora, dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser cristianos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué vas a hacer cuando suceda eso?
vas a tener compasión de ellos. No hagas lo que Dios no quiere que hagas. Muchas veces cuando vemos a esa gente venir delante de nosotros, a veces hasta los promocionamos. Hello. Nos los hacemos cuates. Recuerda, ¿provienen de dónde? Tienes que recibir esto, hermano. Tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es bien fácil que nos engañen con un vocabulario cristiano. Es muy fácil que nos mientan. Es muy fácil que traten de engañarnos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque recordemos de dónde vienen. Ahora, yo creo que este año estará lleno de sorpresas. Dios revelará quiénes son nuestros verdaderos aliados. Y los que no serán testigos del amor de Dios, de su protección, de su provisión, de su unción, de su poder fluyendo en nosotros y a través de nosotros. Pero recuerda, ten mucho, mucho cuidado. No los hagas tus aliados. Ahora, por otra parte, el mundo necesita, yo quiero que pongas la oreja parada aquí. El mundo necesita reconocer que somos el pueblo de Dios, no por lo que decimos, sino por lo que Dios hace por nosotros. Yo a veces digo, ¿qué clase de evangelio estamos proyectando a la gente cuando nosotros mismos estamos diciendo, tengo necesidad de esto, tengo necesidad de aquello, pero sirvo a un Dios poderoso? No, Señor, ¿sabes qué, Señor? Si yo tengo necesidad de esto, tú sabes qué es mi necesidad. Entonces, vuelvo a repetir, el mundo necesita reconocer que somos el pueblo de Dios, no por lo que decimos, sino por lo que Dios hace por nosotros. Y sabes, yo creo, hermano, que mi oración y tu oración es, Señor, lo que tú prometiste, cúmplelo. Lo que y Dios lo va a cumplir. ¿Cuándo? No lo sé, pero sí quiero que en este año se vean muchas de las cosas que Dios nos ha prometido, cosas que hasta quizás nosotros hemos olvidado. Yo no sé qué es lo que Dios te ha prometido. Yo sé que Dios nos ha prometido algunas cosas y déjame decirte, yo a veces hasta como que ni me preocupo de que, Señor, es que Señor, tú dijiste. No, o sea, y no quiere decir que no tenga fe en eso, pero el asunto es que yo tengo que permanecer confiando en Dios más que en lo que Él me dijo que Él me iba a dar. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Ok. Entonces, y que cuando Dios nos dé eso, no te quedes con la gloria de Dios. No te quedes con la gloria de Dios. O sea, a veces Dios hace algo en nosotros, algo impactante, y nosotros nos quedamos con la gloria de Dios. No lo decimos. ¿Por qué? Pues, hermano, es que tenía que suceder. No tenía que suceder. Si Dios no quiere, no sucede y ya, punto. O sea, y te quedaste callado como si no hubiera sucedido. Entonces, cuando sucede, tenemos que aprender a decirlo. ¿Sabes? Pues vamos a llenar de buenos chismes al Facebook. Dios, si esta es una plataforma para que todo mundo se entere de mugrero y medio, pues vamos a usarlo nosotros para glorificar a Cristo. Si no tenemos gente a la cual nosotros podemos bendecir aquí a la gente en la iglesia, pero si queremos bendecir a nuestros amigos, miren, dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Sí, imagínate, oye, pues ¿cómo le haces? Soy cristiano. No, sí, pero ¿cómo le haces? Soy cristiano. No, sí, ya sé, pero ¿cómo le haces? Menso, te estoy diciendo que soy cristiano, soy hijo de Dios.
Pero ¿cómo le haces? ¡Ay! En otras palabras, ¿quieres las bendiciones mías? Véngase. Soy hijo de... Y no soy el pirruris, ¿verdad? Soy hijo de papi. ¿Ah? Pero es cierto, porque a veces nosotros actuamos como si no fuéramos los hijos del Señor. O sea, dice que ellos reconozcan que te he amado. Que ellos reconozcan que te he amado. ¿Sabes? Yo quiero eso, que ellos reconozcan que Dios me ha amado. Imagínate, en vez que te empiecen a decir, no, es que para mí que esos cuates andan en drogas. A mí, sí, no, o sea, lana así, nah, suele suceder. Pero ¿qué tal que te digan, drogas no, es porque Dios los ha amado? ¿Ves qué cambio? Mira, con este versículo se llega al cumplimiento de lo que dice Malaquías capítulo 3. Dice que Él nos hará una tierra deseable. ¿No? Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Otra vez. Seguimos el hilo. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, de este versículo, este es otro de los caballitos de batalla, de los que algunos creen que este versículo, te guardaré de la hora de la prueba, significa que vendrá un tiempo de gran tribulación en el que los creyentes serán liberados o librados. Otros interpretan que la iglesia vivirá durante la época de la tribulación y que Dios los mantendrá firme en medio de ella. Otros creen que eso se refiere a tiempos de una gran tribulación en general, y son los sufrimientos de la iglesia a través de los siglos. Ahora, cualquiera que sea el caso, el énfasis está en la obediencia paciente a Dios sin que importe lo que nos suceda. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Qué es eso de la palabra de mi paciencia? Y como que a veces leemos versículos que no están muy claros. Dice en la versión, no lo puse ahí, pero dice, has cumplido mi mandamiento de ser constante. Y por eso te protegeré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para poner a prueba a todos los habitantes de la tierra. Es decir, el cumplimiento, has cumplido mi mandamiento de ser constante. ¿Se acuerdan que hablé acerca de la constancia? Y la Biblia del lenguaje sencillo dice, todos en el mundo tendrán dificultades y sufrimientos, pero a ti te protegeré porque tú me obedeciste cuando te ordené que no dejaras de confiar en mí. Wow. Entonces, no es lo que, es que dice la Biblia, no, es que, ¿sabes qué? Muchas veces nosotros creemos en la Biblia solamente aquí, en la mente. Y en la hora de la necesidad, nuestro corazón está más apagado que otra cosa. Entonces, lo que Dios está diciendo es, hey, mantén esa fe en mí. Entonces, miren, dijo Donald Trump que los hispanos que lo íbamos a amar. No sé si oyeron eso en las noticias. Dice dijo Donald Trump, los hispanos se van a enamorar de mí. Y miren,
Donald Trump nos tiene que conquistar y creo que va a lograr hacerlo. Porque debe de tener un as bajo la manga. Para que nos conquiste, debe de ser algo muy bueno para los hispanos, que hará que todas sus ofensas se vuelvan votos para su próximo periodo. Es lo normal. Es lo normal. No creo que sea eso porque no nos beneficia mucho eso. Pero a los que estamos directamente aquí, y yo creo, hermanos, que Él va a pedir que vengan muchos latinos a trabajar a los campos que van a ser devastados en el este y en el oeste. Ya está. La devastación está muy marcada en el este, en la costa este. Y yo creo, hermanos, que algo más sucedió. No me acuerdo qué más. Todos los ciclones que han pasado, sí, lo que está pasando ahora, el Harvey, todas las cosas van a necesitar mano de obra hispana. Porque los gringos, no creo. Miren, versículo 11, dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Ok, ¿qué vas a retener? ¿Qué es lo que tienes? Lo acabamos de decir, la fe, la palabra, el conocimiento, la relación que tienes conmigo. Retén, perdón, el amor de Dios. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Entonces todo eso, y también todo lo que dice Valentina, entonces todo eso, debemos de retenerlo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta es una condición. Ahora, esto ya no habla tanto mucho de salvación, sino de un galardón. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahora, imagínate, el cristianismo es una relación de lealtad a uno, ¿sí? De lealtad a uno y solamente a uno. Voy a decirlo esto. Dios es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Jesucristo es Dios. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Algunos le llaman la Trinidad y algunos no saben ni cómo llamarlo. Entonces, algunos se ofenden con la palabra Trinidad. Llámale como quieras, pero Dios es Dios. Punto. ¿Sí? Sí. Dios es una persona. Bueno, tiene las características de una persona. La persona no significa que tiene que ser un humano. Persona significa un ser que tiene emociones, ¿sí? Eso es lo que quiere decir persona, que piensa y que tiene emociones y que actúa, decisiones, ¿sí? Entonces, por eso se le llama persona, no que Dios sea un humano. Y eso es lo que muchas personas, aún cristianas, siguen pensando. No, por eso rechazan la doctrina de la, entre comillas, Trinidad, porque Dios en tres personas. Entonces, como que, no. Igual, Dios es Dios. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El nivel de la relación espiritual debe de ser constante. Nuestra vida debe ser un fiel reflejo para la gente no cristiana. Ahora, yo quiero darle también un giro a este versículo y no creo que vaya a ser algo herético. Y yo quiero que Dios nos bendiga a través de esto. Dice, he aquí, yo vengo pronto.
lo podemos solamente adjudicar a la segunda venida de Cristo. ¿Sabes qué? Yo quiero, hermanos, saber que cuando yo oro, el Señor viene pronto. Que cuando yo tengo una necesidad y oro, el Señor viene pronto. Y ahí está una promesa. He aquí, yo vengo pronto. Finalmente, esa es una de las cosas que Dios nos dice. Yo vengo rápido. Que no haya incredulidad, que no haya... Es una promesa del Señor. He aquí, yo vengo pronto. Hacerse presente en el tiempo de necesidad, porque muchas veces nosotros nos referimos a sentir la presencia de Dios durante la alabanza y la adoración. Pero ¿qué tal en nuestra casa? Imagínate, mañana que estés en tu casa o al rato que estés en tu casa y que quizás nadie esté a tu alrededor y tú puedas sentir la presencia de Dios. Digo, ahí está. Hello. ¿Sí? Ahí está. Digo, a veces nosotros llegamos a ciertas casas y sentimos la presencia de Satanás, obviamente. Pero muy pocas veces nos fijamos o entendemos que la presencia de Dios no siempre se manifiesta en los cantos. Y que no siempre nosotros, entre comillas, la sentimos. No siempre la tenemos que sentir. Porque finalmente, hermanos, la fe no es algo para sentirse. La fe no es un sentimiento. Hello. ¿Men? No sé si pero bueno. Entonces, ¿qué tal en nuestra casa mientras hacemos la comida o realizamos alguna tarea en nuestro trabajo? Porque según lo que dice Isaías, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan no en Jehová, como muchos decimos o como muchos decíamos. Los que esperan a Jehová, no, los que esperan a Jehová. Es decir, los que esperan su presencia. ¿Sí? Y hablo de relación de calidad, no de religiosidad. Los cristianos tenemos que aprender que tenemos diferentes experiencias, nivel de madurez, y que Dios no espera que todos seamos iguales, pero sí está a la expectativa que todos usemos nuestros dones para Él, y que no siempre nosotros esperemos sentir la presencia de Dios para manifestar lo que Dios nos ha dado. Versículo 12 dice, al que venciere ¿en qué? En retener lo que tienes. ¿Sí? Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Saben qué? Yo, así como, imagínense ustedes como columna. Como que no sé, así como, no es muy emocionante, ¿no? Ser una columna en el templo de Dios como que no es muy emocionante. Al menos no para mí. No sé para ustedes. ¿Cuántos días? Aleluya. Si hacer una columna así como... el templo de Dios. Dice, y nunca más saldrá de allí. Dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Un tatuaje, imagínate, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Ahora, para que entendamos esto, es a menudo una ciudad honraba a algún ciudadano noble erigiendo una columna en un templo, donde se inscribía su nombre. Y así honrará el Señor a quienes le son permanentemente fieles. Dice, y nunca más saldrá de allí, escribiendo sobre ellos el nombre de mi Dios y el de la Nueva Jerusalén y de Cristo, para indicar la identificación con Dios, la posesión divina, la ciudadanía espiritual y una reflexión
sobre el carácter de Cristo. Ahora, miren, aplicando esto a nuestras propias vidas, los cristianos a veces rechazamos el reconocimiento humano. Somos demasiado humildes. Y rechazamos el reconocimiento humano. A veces también rechazamos el reconocimiento divino. Ahora, conste, muchas veces el reconocimiento humano falsifica el reconocimiento divino. ¿Me siguen? Yo me molesté mucho cuando, hace muchos años, me escandalicé, no que me haya molestado, pero... Y ahora, con ustedes, el siervo de Dios. ¡Tarán! Y así como que, ¿what? ¿Ah? Nacho libre. Y bueno, no, ese es un reconocimiento humano. No sé si se lo merece o no se lo merece. Hoy, yo creo que hablando del mismo hermano, yo diría, se lo merece. Quizás yo no lo presentaría con, y ahora con ustedes, el siervo de... Que quizás no lo diría así. Pero hermanos, este hermano ha bendecido mi vida durante muchos años. Les presento a mi hermano fulano de tal. Estoy diciendo lo mismo. Estoy honrándolo. Yo, personalmente. Porque para empezar, quien lo presentó a lo mejor ni cristiano era. ¿Sí? Entonces, los cristianos a veces rechazamos el reconocimiento humano y a veces rechazamos el reconocimiento divino, y esto nos hace perder excelentes oportunidades y nuevas puertas. Cuando te levanten, escúchame bien, cuando te levanten, di gracias. Si están pretendiendo burlarse de ti, da gracias. ¿Sabes por qué? Porque quien queda en ridículo no eres tú, es esa persona. Sí, digo, proviene de la sinagoga de Satanás. Ahora, si desean honrarte cuando tú dices gracias, estás quedando bien también con la persona. ¿Sí? Lo estás sintiendo, lo estás haciendo sentir cómodo. Entonces, aprende a recibir los elogios y rechazar la vanagloria de la vida. Aprende a rechazar los elogios y la vanagloria de la vida. Dice versículo 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez, pongan atención a lo que se le está diciendo a todas. Si yo te estoy indicando a ti, Filadelfia, pero también necesitas tú escuchar Laodicea, Sardis, ¿sí? Cada uno de ellos, Esmirna, etcétera. No sea que estés descuidando algo de lo que se les está acusando a los demás. Miren, la gente, por lo general, critica el pecado que no está haciendo. ¿Me siguen? La gente critica el pecado que no está haciendo. Por ejemplo, una persona quizás no roba, pero está en adulterio. Ah, entonces, duro con los ladrones. ¿Sí? ¿Ah? Bueno, perdón. El que está robando, pero duro contra los adúlteros, ¿no? Duro contra los adúlteros. Nomás está robando. Y el adúltero dice, no, muerte a los ladrones. Él también está robando en otra manera, pero está robando, ¿no? Entonces, esta es la cosa, hermanos, que cuando Dios está hablando a un pueblo, al pueblo de Dios, Dios le está hablando a todos.
Es lo que decíamos en México, ¿sí? A ti te lo digo, Juan, bueno, vamos a usar otro. A ti te lo digo, Pedro, para que lo escuches, Pablo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, miren, hermanos, no sea que estemos descuidando algo de lo que nos estén acusando los demás. Este año, hermanos, yo creo que Dios nos dará un año de reposo y de bien. Dice el Salmo 116, versículo 7, dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Ahora, hay una condición, volver, ¿a dónde? Al reposo. O sea, vuelve a confiar, vuelve al lugar donde Dios te da reposo. ¿Dónde te da reposo Dios? ¿Dónde te da reposo el Señor? En su presencia. En su presencia. Entonces, obviamente, hermanos, Dios ha sido, Dios es y será Dios en todos los días y años de mi vida. Yo me acuerdo antes de que Gloria y yo nos casáramos, estábamos hablando de casamiento, no, ni siquiera de eso. Y yo estaba sentado en una banqueta y y llega un evangelista y se sienta a mi lado y dice, ¿qué pasó, hermano? Yo, pues aquí, hermano. ¿Y qué haces? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Yo, pues yo estoy confiando en que el Señor siempre me va a proveer. No, hermano. La verdad es que tienes que hacer algo más. Y un hombre que siempre predicaba confiar en el Señor. Y decía, las cosas se van a poner muy malas. Yo que tú dejaba el ministerio y me ponía a hacer otra cosa. Entonces, con amigos así, ¿para qué quieres enemigos, no? Y con ministros así, pues digo, con la fe que tienes basta. Para que te vengan y te la aplasten, imagínate, ¿no? Entonces, hay un versículo que a mí me impactó desde que tenía menos de 20 años. El Señor puso esto en mi corazón. Joven fui, y vamos que en aquel entonces era joven, y he envejecido, y no he visto justo ni su descendencia desamparada que me envíe pan. Y saben, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido más que fiel con nosotros. No tengo el Rolls Royce que quiero, aclaro. Pero si alguien en una ofrenda de amor me lo da, tampoco me lo voy a ofender. Digo, ¿no? Muchos se ofenderán porque yo traiga un Rolls Royce. Uy, ahí se van los diezmos. Mira, ¿sabes qué? A estas alturas ya nos debe de valer nada lo que piensan. Yo creo que la gente, las ovejas, conocen el corazón del pastor. Y bueno, los demás, que el mundo ruede, ¿no? El mundo ha querido preocuparnos con sus constantes malas noticias, pero estamos de pie y estamos bendecidos. Por eso nuestra alma, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestras acciones deben regresar al reposo de Dios, sabiendo que Dios siempre nos ha hecho bien. Pasa por favor la próxima. Yo quisiera, hermanos, que esto lo hiciéramos como una oración a nuestros hermanos, un deseo a nuestros hermanos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Pasa a la próxima. Hermanos, bienvenidos al año de reposo y bien, donde esperamos grandes manifestaciones del Señor. Yo quiero lo que Dios está hablando al pueblo de Filadelfia, a la iglesia de Filadelfia. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Mándeme. Amén. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Amén. 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 Señor, en el nombre de Jesús, estamos hoy, Señor, de acuerdo con lo que tú estás hablando en este año, acerca de tu reposo, de regresar a tu reposo, Señor, porque tú nos has hecho bien. Y Padre, gracias porque en muchas cosas, Señor, nosotros veremos que cuando nosotros descansamos en ti, tú sigues, Señor, trabajando por nosotros, por tu pueblo, Señor, por tu iglesia, abriendo puertas, Señor, empujándonos, jalándonos, Señor, abriendo ventanas de los cielos sobre nuestras vidas, Señor. Señor, yo quiero, Señor, mi deseo es que cada uno de nosotros, Señor, caminemos con los cielos abiertos, Señor, sobre tu iglesia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y te doy muchas gracias por este mensaje, Señor. Yo te pido, Dios, que sigas bendiciendo a tu iglesia, donde quiera que ellos estén, Señor, alrededor del mundo, Señor, sea que entiendan o no entiendan el mensaje, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo con reposo y bien en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. No sé si alguien tenga algún comentario. Si no, nos vamos a reposar. Y bien. Amén. Dios les bendiga.